Señor, de enseñanza. Queremos, Señor, ponernos en tus manos nuestros hogares, nuestras vidas, cada uno, Señor, de nuestra atmósfera, cada uno, Señor, de las vidas de nuestros hijos, nuestro esposo, las esposas, los hijos. En el nombre de Jesús sean guardados con el poder de la sangre de Jesucristo, el Salvador. Entramos al trono de la gracia libremente en esta noche, confiados en el amor de la sangre del Señor Jesús sobre cada vida. Gracias, Padre Santo y Padre bueno, porque en esta noche tu misericordia está sobre nosotros para enseñarnos, para también tallar en nuestro corazón todo lo que necesitamos para vivir en estos tiempos. Gracias, Padre amado, te damos. Humildemente, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, para mí el tema que estamos tratando y que vamos a desmenuzarlo, sí, tal vez el Espíritu Santo nos lo permita a profundidad, sí, es el tema de la unción. Yo les decía que la unción es tan importante, es tan necesario entenderlas, sí, entenderlas de acuerdo a un llamado que tengamos para poder ejecutar todo el llamado, sí, todo el llamado que el Padre pone sobre nosotros. No podemos ejecutarlo de otra manera que no sea con unción. Sí, así que en esta noche quiero, habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? De la unción profética que tenía, ¿sí? El profeta Eliseo, ¿sí? Cuando le ayuda a esta mujer a llenar las vasijas y les hacía una tipología de nosotros como vasijas para poder ser llenados por el Espíritu Santo, ¿sí? Para poder hacer las cosas ahora no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Realmente la unción es el poder del cielo para hacer las cosas, el poder del cielo, ¿sí? Con la gracia del Señor Jesucristo para ejecutar toda la obra que el Padre nos ha mandado hacer. Y no solamente quiero en esta noche que entiendas que es para las obras dentro de la iglesia o para las obras de que se manifiesten en el don que el Padre te haya entregado. No, realmente la unción es para todo instante de nuestras vidas, para todo instante de nuestras vidas. Tan cierto, entiendo en el espíritu que sin unción nosotros no nos podemos mover a otras atmósferas, no podemos establecer aún nuestra vida secular con éxito si no tenemos unción. Esa es la verdad. Por eso en esta noche vamos a abrir el libro de Isaías. Sí, abrir el libro de Isaías para entender por qué necesitamos la unción. En el capítulo 61, ¿sí? Y este es un capítulo profético tan impresionante del poder de la unción sobre las vidas, ¿sí? Y dice así, del 1 al 3, vamos a leer del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. ¿Por qué está el Espíritu de Dios sobre mí? Porque me ungió, ¿sí? Porque la unción es el derramar del Espíritu Santo de Dios sobre las vidas. Entonces dice, me ha enviado a predicar. ¿Para qué nos empieza a ungir? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y muchos de ustedes deben saberse de memoria aún estos versículos. A publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Imagínense qué poderoso para qué esa unción y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Voy a leer el 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta ahí voy a leer. Amén. Entonces,
aquí este capítulo nos da tan desmenuzado y tan profundo, ¿sí? ¿Por qué nos unge el Señor? ¿Por qué nos unge el Señor y para qué nos está ungiendo el Señor? Entonces, está determinando y está expresando, ¿sí? La cantidad de cosas que un ungido de Dios debe empezar a hacer. Entonces, la unción no es para exhibirla, la unción es para usarla. La unción es con un propósito poderoso del cielo sobre las vidas de los hombres, ¿sí? Por eso es tan importante. Hemos tratado las maldiciones, hemos tratado cómo ser bendecidos, ¿sí? Hemos tratado estas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Y hoy el Espíritu Santo con poder está empezando a tratar sobre nosotros la necesidad del por qué ser ungidos, del ser ungidos, ¿sí? La pasión de anhelar una unción, porque la unción nos capacita, diga, la unción me capacita, la unción me sirve para toda mi vida, ¿sí? Un ungido tiene que dejar de hacer muchas cosas y empezar a hacer unas cuantas, pero las que empieza a hacer el ungido de Jehová son asignamientos del cielo, ¿sí? Las cosas que un ungido de Dios empieza a mover en su casa, a mover en su iglesia, a mover en su ciudad, son asignamientos del cielo. Y viene la añadidura, aún la unción te sirve para empezar a ejecutar obras que Dios te entregó a ti, ¿sí? Aún en el ámbito secular, para empezar a ser más eficiente en tu trabajo. La unción te capacita para hablar mejor. La unción te capacita para empezar a tener estrategias que otros no tienen. La unción te capacita para tener una visión que otros no tienen. ¿Por qué? Porque la unción de Jehová, ¿sí? El Espíritu de Dios desciende sobre todo tu ser y toma el gobierno de tus órganos espirituales y también físicos. Se te abre la visión. Una persona llena del Espíritu Santo, con unción, empieza a tener, ¿sí? Ojos espirituales abiertos, oídos espirituales para escucharle a Dios. Empieza a tener una boca que ya no habla cualquier cosa, ¿sí? Empieza a tener un olfato espiritual. Empieza a tener, ¿sabes qué? Un desenvolvimiento aún en su área secular, ¿sí? Poderosa. Por eso el Señor aún nos compara, ¿sí? Nos compara en que nuestra cabeza, nos habla en los Salmos 23, que nuestra cabeza siempre debe ser ungida, siempre debe estar ungida. Y dice, tú unges mi cabeza con aceite. Entonces yo le decía, Señor, hablaba hoy en la mañana con Mari, que me acompaña, y le decía, qué importante, mira, es tener la unción. Tanto así que como en la Biblia se nos compara como ovejas, tanto así que como el Señor Jesucristo nos comparó, nos llevó a una tipología también de ovejitas, ¿sí? Le contaba a ella que aún fíjese en las ovejas tiene que el pastor ungirles. Y ahí la necesidad de que los pastores debemos ungir, debemos manifestar, debemos extender y debemos ungir al cuerpo de Cristo. Debemos ungir a los hermanos que van a la iglesia. Debemos ungir no solo el momento que van a desempeñar una determinada obra, sino, sabe, es tan necesario la unción como la Santa Cena. Es tan importante la unción, ¿sí? En las casas. Es tan importante la unción sobre los cuerpos. Es tan importante ungir a nuestros hijos. Es tan importante ungir a nuestras casas. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjese en una tipología o una comparación, si lo podríamos decir así. ¿Por qué se ungen a las ovejas? ¿Sí? Sabe que las ovejas del pastor las unge por las siguientes causas. Yo estudiaba ahora un poco al respecto, porque aún cosas espirituales que se manifiestan, cosas físicas que se manifiestan en las ovejas, representan también enfermedades espirituales en las personas, ¿sí? Entonces entendía que literalmente los pastores de ovejas en Israel, ¿sí? Los pastores de ovejas en Israel literalmente tienen que ungir a sus ovejas del rebaño. Literalmente agarran y les chorrean, ¿sí? Una redoma de aceite por las siguientes causas. Porque una oveja se enreda fácilmente en las zarzas cuando no es ungida, cuando no ha derramado el pastor aceite sobre su cabeza. Sí, entonces están tan secas sus lanitas, tan motosas, ¿sí? Que zarza por donde ellas pasan, se pasan enredando.
se pasan enredando y se maltratan tanto, ¿sí? Porque se les enreda primero el área de las cabecitas, ¿no? Y se maltratan tanto que aún mueren tratando de desenredarse, ¿sí? De zarzas que crecen en esas tierras áridas, ¿sí? Donde no crecen unas zarzas pequeñitas, sino grandes. ¿Sí? También hay ciertos tipos de insectos, como son las moscas negras, como son los piojos, que les atormentan a las ovejas, ¿sí? Y se compara algo así. Dice que en el verano las moscas les vuelan tanto alrededor de ellas, ¿sí? Que su cabeza, siendo la parte más húmeda que ellas tienen en cuanto a los ojos, en cuanto a la nariz, en cuanto a la boca, ¿sí? Las moscas les gusta hacer nidos en las narices de las ovejas o tras de las orejitas de las ovejas, ¿sí? Y hacen sus nidos y depositan sus larvas. Primero, como mosca mismo, dice que al establecer los nidos en la cabeza de la oveja, que muchos de ustedes deben saber, ¿sí? Al establecer sus nidos hace que la mosca constantemente esté rondando el lugar donde estableció su nido y les vuele por la cabeza y les vuela de oreja a oreja, de oreja a oreja. Increíble la comparación. Pero dice que eso les enloquece a tal manera a las ovejas que ahí es cuando se pierden, cuando se separan del grupo de las demás ovejas, cuando las moscas les vuelan tan continuamente alrededor de la cabeza, les zumba las orejitas, les molesta la vista, que les enloquecen, literalmente hasta el punto de enloquecer. Y eso hace que la oveja se pierda. Por esas razones una oveja se separa del grupo de ovejas, porque está distraída, porque está metida en su situación de moscas, ¿sí? Porque las moscas le rondan tanto alrededor de la cabeza que ella está literalmente loca y eso hace que la oveja se vuelva la oveja perdida, ¿sí? Porque a la verdad son animales acostumbrados a vivir en manadas, ¿sí? Que difícilmente cuando están en el rebaño se separan. Pero ¿por qué se separa una oveja y deja las 100 ovejas y se va? Y entonces ahí comparamos a la oveja perdida. ¿Por qué? Porque una mosca, porque nido de moscas alrededor de su cabeza le empezaron a volar. Y yo les explicaba hoy, les decía, literalmente son pensamientos. Literalmente las moscas espiritualmente representan los pensamientos, ¿sí? Los malos pensamientos que usan los demonios para enviar contra las personas, como saetas que les vuelan alrededor, que les quieren herir en la cabeza. Sí, y esos malos pensamientos hacen que literalmente la persona se sumerja en sus problemas y no le deja ver la visión de Dios y hace que se pierdan. Ahí es cuando generalmente una oveja se pierde, porque los piojos también que se anidan detrás de las orejas y las moscas que les están volando alrededor, hace que ellas se pierdan, se enloquezcan y se pierdan. Entonces yo comparaba y decía, es que esos son los pensamientos que el enemigo manda a las cabezas de las personas cuando llegan a una iglesia y todavía tienen una postura, no de hijos, sino de ovejas, ¿sí? Y hace esa fragilidad en ellas que les ponen tantos pensamientos en la cabeza, ¿sí? Pensamientos en la cabeza, pensamientos en sus ojos, les hacen perder la visión y les atormentan tanto con tantas cosas que hacen que se pierdan del rebaño o dejen de ir a la iglesia o se separan, ¿sí? Saben, eh, es tan grave esta situación, es tan grave esta situación que es cuando esos pensamientos destruyen a la persona y les separan. Otra enfermedad es que por las mismas ovejas y piojos se les hace una enfermedad que se llama la costra en la cabeza de las ovejas y están laceradas. Y las ovejas tienen la tendencia de golpearse las cabezas unas con otras, ¿no? Y en ese golpearse las cabezas una con otras, primero les duele demasiado porque son llagas y segundo, tienden a contagiar. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que fíjate, muchas veces los malos pensamientos contagian, ¿sí? Contagian a las demás personas que de pronto son también no están en un estado de ovejas, no de hijos, ¿sí? Y se contagian.
Esa es otra enfermedad. Otra enfermedad que les da a las ovejas en la cabeza es que en los tiempos de calor las moscas buscan la humedad y depositan sus huevos en las narices de la ovejita, las larvas, o en los oídos, ¿sí? Y al depositar esas larvas se hacen gusanos y esas larvas pueden avanzar hasta el cerebro de la ovejita. Y esa se llama una enfermedad que se llama la modorra. Esa enfermedad le daña el cerebro, le quita la visión, las deja ciegas, las deja locas, ¿sí? Y esa enfermedad hace que ellas se golpeen contra las piedras, la cabeza, literalmente hacen daño a su cabeza, ¿sí? Y de tanto golpearse, de los dolores que tienen, de la ceguera que ya tienen, se matan. Entonces, fíjese cómo es de terrible esa enfermedad que aún pueden ayudarles, pero cuesta mucho más curar a una oveja así enferma que sacrificarla. Y me pareció muy fuerte porque es una comparación, ¿sí? Con los hijos de Dios cuando están en un estado donde no entienden lo que es una paternidad espiritual ni una paternidad de Dios y están como ovejas. Todas esas cosas les afecta, todas esas cosas les afecta. Les distrae las moscas como este gato que anda por atrás mío, que parece mosco, pero no es. Pero realmente les afectan los pensamientos, les afectan las ideas, los comentarios de otras personas. Pueden otras personas en un mal estado también contagiar lo que ellas tienen, ¿sí? Mediante el hablar, mediante el pegarse, mediante en pasarles sus pensamientos equivocados, porque no tienen una convicción, ¿sí? También esas larvas, sí, que son esas cosas que deposita ya esos pensamientos equivocados que se depositan ya dentro de la persona y que ya hicieron una raíz, ¿sí? Hicieron una raíz y les afectó ya el cerebro, ¿sí? Espiritualmente, qué grave, personas que ya se afectaron tanto de sus pensamientos y de los malos consejos y de los malos pensamientos, ¿sí? De otros que perdieron la visión, se enloquecieron, ya no pueden razonar, ya no pueden escuchar la voz del pastor. Sí, se les afectó el cerebro. Aún esta enfermedad, la modorra, da por comer la ovejita cosas contaminadas con parásitos, cosas contaminadas con larvas. Igual, les causa el mismo efecto, se va al cerebro, ¿sí? Se va al cerebro la ovejita en su desesperación, de ya no ver bien, ¿sí? De ya estar enferma. Entonces, para evitar toda esa clase de situaciones que a una ovejita literal, a un animalito como ovejita, ¿sí? Que si vamos y lo transformamos, lo llevamos a un plano espiritual, estamos hablando de cosas que literalmente les acontece a las personas, ¿sí? La pérdida de visión, el escuchar lo incorrecto, el enloquecerse, el perderse, el separarse del rebaño, el no querer ir de pronto a la iglesia. También esos pensamientos que los demonios les meten, ¿no? ¿Qué haces en la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? No vayas a esa iglesia, no vuelvas a la iglesia, ¿a qué vuelves? O pensamientos en contra del pastor, se contagian de cosas, ¿no? Que dicen, que hacen. Sí, que muchas veces te dicen que prefieren, a veces hay gente que dice, prefiere llenarse por el internet, muchas veces cantidad de basura. Si hablábamos del zarandeo porque es necesario, ¿verdad? Se contagian. Entonces el pastor en Israel, ¿qué hace? Porque de pastoreo Israel nos enseña. ¿Sí? ¿Qué hace? De tratar a una oveja, Israel son los máximos. ¿Qué hacen ellos? Incluso dice que cuando llega una oveja nueva al rebaño, no entra si no la ungen. ¿Por qué ungen a las ovejitas? Dice que una por una le van derramando el aceite en la cabeza, ¿sí? Aceite. ¿Para qué? Para que en el estar mojado todita la cabeza, ¿sí? Todita la carita, le baja por la nariz, ¿sí? Le baja por todo su pelaje en la cabeza, que es la parte más húmeda, la más vulnerable, como la más deseada para atacar por todos los bichos, piojos, moscas, ¿sí? Al estar empapada de aceite, todo le resbala. No pueden las moscas sostenerse sobre el aceite de la ovejita. No pueden los piojos hacer los nudos tras de las orejitas. No es agradable en nada, ni en viscosidad, ni en olor, ni nada, porque el aceite que le preparan los pastores para sus ovejitas es muy parecido al que se ordenó que se prepare para la unción, ¿sí? Tiene aceite de oliva, tiene
cálamo, desinflamante, ¿sí? Tiene algunas cosas, lo que no tiene es mirra, ¿sí? Y le preparan a la ovejita y le ungen. Le ungen para que no puedan acercarse a ella, hacer nidos de ninguna clase, no se acerquen parásitos, no puedan ellas, no coman larvas, porque están sanadas, porque su visión está bien, porque no están afectadas por moscas alrededor de ellas, porque no se enloquecieron, ¿sí? Porque no se separaron del rebaño, entonces no comen cualquier tontera por ahí, sino comen lo que el pastor les da. Sus oídos están sanitos, su cabecita está sanita, no están a golpetones con otras ovejas, porque por el dolor de la cabeza, al estar lacerada, van y se quieren golpear y buscan pelea con otras ovejas. Los machos fuertes van y buscan el topetearse las cabezas y ya no se contagian de nada. ¿Por qué? Porque el pastor les ungió. Y no puede entrar ninguna oveja de afuera al rebaño sin ser ungida. ¿Para qué? Para que no les contagie de nada a las ovejas del rebaño, ¿sí? Para que no traiga piojos, no le vuelen moscas, no llegue con larvas, ¿sí? No esté ciega, no esté loca, ¿sí? Y sea más bien un problema para el rebaño. Entonces resulta que este aceite en ella se hace como un escudo protector contra los males que las tratan de destruir a las ovejitas en la cabeza, desde su cabeza, ¿sí? Entonces, para mantenerse sanas, ellas nos dan una gran lección en el pueblo de Israel, ¿sí? Ungirlas. No solo una vez, sino renovadas veces. Las veces que les sean más posibles, cerca a diferentes estaciones, para la entrada y la salida de diferentes temporadas, el pastor las unge. Para movilizaciones, el pastor las unge. Cuando va a llegar un miembro nuevo, el pastor las unge. ¿Sí? Entonces las unge reiteradas veces. ¿Sí? A todas, las agarra y les unge a todas, si tiene 100, 100, si tiene 200, 200, ¿sí? Y detrás de de las orejitas les riega el aceite para que puedan escuchar aún la voz del pastor. Mire qué profundo. Si ellas necesitan escuchar la voz de su pastor, ¿cuánto más nosotros necesitamos escuchar la voz del pastor y de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos no contaminarnos la cabeza? ¿Cuánto necesitamos que Satanás no nos envíe pensamientos que nos van a perder, que nos van a separar del rebaño? ¿Cuánto necesitamos, sí, que no se nos hagan nidos en las narices, que se nos anule el olfato? Peor aún, que esos nidos entren como larvas y dañen y afecten ya el cerebro. Y por eso hay cantidad de gente muchas veces que salieron de la iglesia que no quieren, son más difíciles que a un impío convertirles, porque se llenaron tanto su cabeza de tantas cosas que de pronto sanarlas es tan complicado. Solo dependen de un sacrificio, y es del sacrificio del Señor Jesucristo y entenderlo y recibirlo nuevamente en sus vidas. Mire qué profunda la enseñanza, ¿sí? Del poder cuidar una oveja, cuánto más una persona, cuánto más un hijo de Dios. Entonces, si esta ovejita necesita la unción, ¿cuánto más yo necesito de la unción? Yo necesito de la unción desde mi cabeza, ¿sí? Desde mi cabeza. Yo necesito la unción para poder ver bien. Yo necesito de la unción para poder escuchar la dirección de Dios. Yo necesito ser ungida mi boca para que no anide nada de cosas y para que aún mis palabras, ¿sí? No causen daño. ¿Sí? Para que no se enloquezcan las personas. ¿Cómo se necesita la unción para ser libradas? Miren, de todo tema de depresiones, de ansiedades. ¿Cómo se necesita la unción para ser separados? La unción representa esto, representa separado para Dios. La unción representa que eres del uso para Dios, eres uso exclusivo de Dios. La unción representa que eres ungido, que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y por eso te ungió el Señor, porque te envía. ¿Para qué? Para ejecutar muchas cosas, ¿sí? Para predicar las buenas nuevas. ¿En dónde? No solo en la iglesia, también fuera de la iglesia. La unción representa que te separó.
No es, sabes, si en el sentido de las ovejas no es figurado, para nosotros también no es solo figurado. Y realmente entendemos con mi esposo la necesidad de ungirles a las personas, no solo para el hecho de que vengan a hacer una labor, realmente saben que toda la iglesia necesita ser ungido. ¿Cómo necesitamos ese tiempo de que cuando estemos ungiendo a los hijos de la casa, sí, los otros hijos puedan esperar? Porque sabes que una persona ungida necesita, ¿sí? Demostrar un cristiano ungido, un cristiano necesita ser ungido, es más, necesita demostrar que ahora es del uso del Señor, ¿sí? Que ahora este cristiano ungido ya no puede andar hablando como quiera, ¿sí? El cristiano ungido, los hijos de Dios ungidos ya no pueden andar haciendo lo que quieren, no pueden andar criticando por el hecho que la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, ya no pueden andar acusando, ya no pueden andar mintiendo, ¿sabes? Un ungido no puede ni siquiera, no puede robar, no puede trampear, ¿sí? Un ungido ya no tiene esa, ni siquiera podríamos decir tal vez naturalmente, una calidad moral. Para nosotros es mucho más que eso. Para nosotros es la unción, ¿sí? Para nosotros es unción para hacer todo lo bueno, ¿sí? Unción para declarar que yo le pertenezco a Dios, ¿sí? Unción para yo poder caminar en santidad, ¿sí? Eso es estar ungido, interesarse por las cosas de Dios. Un ungido se interesa por las cosas de Dios. Un ungido vive comiendo la palabra de Dios. Un ungido necesita de la palabra de Dios. Un ungido necesita llenar su derroma, su redoma de la presencia de Dios. ¿Sí? Dime cuán ungido eres, ¿sí? Y yo veré cuánto te has separado para Dios, cuánto tú te separas para Dios. ¿Sí? Es que a veces queremos la unción solo para hacer el milagro y qué lindo para que me vean, para que me digan qué bestia, qué apóstol, qué profeta, qué pastora. No, la unción te sirve en todos los instantes de tu vida. No puedes decir que eres ungido y andar tomando, andar fumando, ¿sí? Si todavía esas cosas afectan tu vida, necesitas unción. No estoy para acusarte, sino para decirte lo que necesitas. Necesitas la unción, ¿sí? Tus trabajos, ¿cómo están yendo? Para ser próspero, para tener la visión de Dios, donde no te quedes ciego sin saber qué hacer y ahora qué decisión tomar. Necesitas unción, ¿sí? La unción se derrama y te da una visión de Dios, la visión de Dios para cumplir con lo que Dios le ha llamado a cumplir, ¿sí? El ungido está preocupado en cumplir con lo que Dios le ha llamado. El ungido de Dios está preocupado por eso. Una persona ungida está comprometida con Dios. A una persona ungida no necesitamos estar bregando y rogándole, mira, ven a la iglesia, mira, aprende, mira, conéctate, mira ahora. ¿Es necesario? No, no, ¿sí? Porque un ungido va entrando en el deleite del Señor y va entendiendo la voz de Dios cuando ora, cuando se calla, cuando llora, cuando escucha una adoración, va entendiendo la atmósfera. Un ungido entra y entiende las atmósferas espirituales que están a su alrededor, entonces nos empieza a orar para derribar esas atmósferas espirituales contrarias. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Sí? Un ungido determina en que hay cosas que antes frecuentaba y no le edificaban, entonces las deja, ya no puede frecuentar eso, ya no puede hacer eso. ¿Sí? Hay cosas que hablaba, pero ya no las vuelve a hablar, porque entiende que ya no debe, que ya su vida es separada para Dios, ¿sí? La unción representa una separación, ¿sí? Las decisiones que tomemos ya son decisiones ungidas, las ideas son ungidas, créame, ¿sí? El determinar que ya no estén las moscas rodeando, que te confundían, que te hablaban una cosa, enviadas por demonios, que te desanimaban, que te bajaban, que te distraían la visión, que te guiaban para otro lado, ya no van a existir en tu vida, porque tú ya te vuelves un ungido, una ungida, ¿sí? Donde aún las ideas van a estar alineadas a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti.
Y no te digo que con eso vas a andar, ay, ey, qué bestia espiritual. No se trata de eso, no se trata. La unción no es así. La unción es como tú vives. La unción te llena de vida, ¿sí? La unción te hace humilde, ¿sí? Mira si la persona dice que es ungida, pero se sube al cielo y se baja, ya mismo te aseguro que puede tener un ego muy grande, pero unción no, ¿sí? Porque la unción es otra cosa, la unción es el Espíritu de Dios sobre ti. Es ese poder que te da para desempeñar todo lo celestial, para entender, aún entender, digo, todo lo espiritual, ¿sí? Porque hay cosas que no conocemos, pero que en el Espíritu las entendemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ungió y no necesitas estar cuántos años en la iglesia para que el Señor te unja. Como de pronto también estuviste muchos años y no estabas ungido, entonces ahora Dios te va a ungir, ¿sí? Y vas a empezar a ver el resultado de tu vida en las manos de Dios. Entonces ahí sí, como dice el salmista, ¿no? Unges mi cabeza con aceite y mi copa va a estar rebosando. Quiere decir que cuando Dios te unge, te va a dar un nivel diferente de lo espiritual. Tanto que no te va a llegar en un límite, sino que va a seguir llena tu copa, llena, hasta que rebose, o sea, que se salga de ti, ¿sí? La gente te mire y sepa que tú tienes algo de Dios, sabe que tú has vivido una vida transformada por Dios, sabe que ese aceite ya brota de tus poros, ya se llenan en tus huesos, te volviste una vasija llena. ¿Sabes qué? Puedo decirte, sin temor a equivocarme, sino por lo que hemos vivido, que aún las vidas cambian muchas veces de ser vidas a medias o ser vidas mediocres, de medias cosas para Dios, de medios servicios para Dios, y se vuelven completas y tú quieres más y empiezas a vivir una plenitud de una vida cristiana. Sí tienes problemas, sí, pero por eso te unge tu cabeza con aceite para que tú reboses en toda situación, ¿sí? Para que aún las decisiones que tengas que tomar sean las decisiones acertadas, ¿sí? Porque estás ungido. Entonces, fíjate, qué importante es vivir ungido, ser ungido, ¿sí? Ser ungido. Que la unción empiece a depositarse, que el Espíritu Santo llene este templo. ¿Acaso no somos templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué vamos a ser templos vacíos? Donde el Espíritu Santo no lo llene. ¿Por qué vamos a ser templo solo de nombre? Si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a estar vacíos? Recuerda que cuando Dios empezó a limpiar tu vida, ¿sí? Y decidiste dejar pensamientos como moscas entrar en tu cabeza, decidiste escuchar cosas que te contaminaron y te contagiaron. Y empezaste a llegar y tener una vida vacía. Recuerda que aún los demonios lo saben y dicen la misma palabra que cuando salieron de una morada y después de un tiempo dijeron, vamos a ver cómo está la morada que dejamos. Y dice, cuando ellos vuelven y encuentran la morada ordenada, pero vacía. Dice, vamos y traigamos 7 peores. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben el poder de la unción. Ellos saben que más vale encuentren ellos una morada ordenada, pero vacía. Pero qué grave es para ellos que cuando volvieron a ver tu vida, encontraron una morada, ¿sí? Ordenada y llena de la unción, llena del poder del Espíritu Santo. No solo que diga que soy cristiana, sino que te vean que vives como cristiano, que vives como cristiana, que hablas como cristiana. Y no porque te salgan los salmos por la boca, sino porque ya no hay una palabra reprochable en ti. Ya no hay cosas nefastas en tu boca que después tengas que estar te arrepintiendo. No, ¿sí? Em, Mira, es por eso tan poderoso el poder de anhelar la unción. Tú sabes si tu espíritu te lo dice. ¿Cuánto tienes? De pronto tienes poquito. De pronto hoy podrás decidir y reconocer que no lo tienes. ¿Sí?
Entonces la necesitas. Esto no es exclusivo de nadie. Esto es poder de Dios y amor de Dios para ejecutar sus obras, para llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Para llevar, sí, buenas nuevas a los abatidos. ¿Y a quién crees que va a liberar primero de este abatimiento? A ti. A ti te va a liberar de este abatimiento, a vendar a los quebrantados de corazón. Por eso es que cuando tú estás ungida, puedes hablar con una persona y llevarle paz y llevarle vida. ¿Por qué? No eres tú, es la unción del Espíritu Santo enviada del cielo que ahora reposa sobre ti a través de la sangre de Jesucristo, porque no teníamos nada de eso abierto, no teníamos abierto. Esto era exclusivo para los profetas, ¿sí? Exclusivo para ciertos reyes cuando ellos buscaban de Dios. No teníamos abierto para nosotros. El sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo nos abrió toda esta puerta de las ovejas de la unción, todo esto para vivir llenos de Dios. A proclamar el año, dice, de la buena voluntad de Jehová. Imagínate, a proclamar el año. Todavía estamos viviendo, amados, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? Porque viene el día de la venganza del Dios nuestro, pero todavía debemos proclamar ese año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? Porque todavía hay misericordias. Consolar, para que puedas consolar. Si a veces no te avanzas a consolar ni a ti mismo, ni a ti misma. Pero entonces hay rasgos de la unción. Hay rasgos de cuando ya el Espíritu Santo ya se depositó. ¿Cuánto tú quieres? Porque también hay niveles de unción. ¿Cuánto tú quieres? Tener poquito, tener ya mucho. Que tu copa se siga llena, 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 llena hasta que su rebose sobre todo tu cuerpo, ¿sí? Para ya reedificar. Un ungido puede reedificar. Un ungido puede reedificar, ¿sí? De donde hubo escombros, de donde hubo pérdidas, de donde hubo ruinas, ¿sí? Un ungido puede reedificar, porque aquí lo dice la palabra. Reedifican las ruinas, imagínense, las ruinas antiguas. Solo un ungido puede hacer eso. Ningún natural puede retirar, ni siquiera limpiar las ruinas. Pero a los ungidos Jehová dice que podremos reedificar, o sea, limpiaremos y reedificaremos. Había tanta ruina, qué terrible que es donde hay esos lugares donde hay ruinas, ¿sí? Qué difícil será volver a reedificar. ¿Cómo? ¿Qué implica eso? Limpiar, levantar, tener fuerzas, no cansarse, ¿sí? Bregar, luchar contra cosas que estaban ahí, basuras, piedras, escombros, pero a un ungido se le da el poder de reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros. O sea, imagínate llegar a la raíz de las situaciones, llegar a la raíz de las cosas, llegar a la raíz de las vidas de las personas donde fueron arruinadas y ayudarles a reedificarse. Imagínate qué poder. Edifica es una cosa, reedifica, sí, no destruye. Un ungido no destruye nada. Un ungido un ungido no miente, ¿sí? Hoy Dios está hablando tu vida. Porque ¿sabes qué pasa? Que aun cuando una mentira chiquita, piadosa, como muchas veces se dice, te estorba en la boca, te quema, ¿sí? Un ungido quiere hacer el bien a la gente. Un ungido busca no sus intereses, busca los intereses de los demás, ¿sí? Eso hace un ungido. ¿Sí? Un ungido, como dice, ordena a los afligidos de Sion. Entonces ahí, ¿por qué te vuelves efectivo en las liberaciones? ¿Sí? A los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sí? Imagínate, vidas arruinadas, ¿sí? Óleo de gozo en lugar de luto. ¿Sí? Un ungido, si puede vencer la depresión y puede ordenarla que salga, ¿sí? Y que se derrame y el óleo de gozo en esas vidas. Manto de alegría, imagínense manto de alegría en lugar del espíritu angustiados, ¿sí? Y serán llamados los ungidos
árboles de justicia. Por eso digo, Señor, árboles de justicia somos. Y cuando llegan las personas, oro por ellas, sí, para que se planten, sí, se planten, para que estén juntos, para que estemos iguales, sí, en este plantío de Jehová, para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que buscar, que hoy tu mente se cambie, porque aún los pensamientos entenebrecidos cambian, ¿sabes cómo? Con la unción. Con la unción encuentras a ver la libertad y te das cuenta que no son como tú pensabas, como tú querías, como tú creías todas las cosas, ¿sí? Cuán ungido eres, cuán separado estás de las cosas del mundo, ¿sí? Cuán ungido eres, cuán separado estás de las cosas del mundo, ¿sí? Cuán separados de las cosas del mundo. La unción te encamina a la santidad. Entonces yo por eso les decía hace algunas enseñanzas, ¿sí? A alguien le decía aquí en mi mesa, o sea, sí, no arriesgo mi santidad, las cosas que Dios me da muchas veces por algo que me puedan ofrecer y que yo de pronto diga, y aquí nadie me ve, aquí nadie me va a ver y me voy a tomar una copita de algo y nadie me va a ver. No, no arriesgues las cosas que Dios te va a dar, ¿sí? No arriesgues. Y no es para acusarte, sino es para que hoy digas, sí, es verdad, yo voy a caminar en santidad, yo me voy a separar para el Señor, literalmente separarme para el Señor. Yo voy a llevar una vida llena de cosas de Dios, voy a buscar de Dios, no voy a dejar que me estorben las moscas. Águilas no cazan moscas, ni ovejas tampoco cazan moscas, no cazan moscas. ¿Sí? No dejes que te enloquezcan esas cosas, esos ataques demoníacos que envían. ¿A dónde? A la cabeza. Fíjese, por eso Pablo tuvo que decir, aquí hay que transformarse, ¿sí? Ustedes tienen que transformarse aquí, en la cabeza, en la mente. No acepten las costumbres de las personas de este siglo, no acepten, transfórmense. Transfórmense en a qué? A lo celestial. Transfórmense en a qué? Sí, a las cosas celestiales. Sí, transfórmense para qué? Para que su vida se cambie. Transfórmense de esos pensamientos que les dañan. El momento en que un pensamiento te está dañando y está dañando a los que aman, ¿sí? A los que amas, sí, eso ya está usado por el diablo. Ya no, eso no tiene nada de unción. ¿Sí? Recuerda que tú puedes tomar la unción y de todo eso vamos a hablar. Por eso los brujos necesitan tomar la unción de los hijos de Dios. Entonces, vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Pero hoy decide. Hoy decide, yo como ungido, yo voy a ponerme comprometida con Dios. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Sí? Si hoy yo pongo mi compromiso, sé que el Espíritu Santo va a venir a llenarme la vida, ¿sí? Va a venir a llenarme la vida. Y eso hablando de personas. También vamos a hablar de la ordenanza del Padre para ungir los objetos. Imagínense los objetos, los instrumentos, los utensilios que tenían que servir en el templo. Imagínense si al Padre le agrada que las cosas que van a estar en su casa sean solo para el uso de Él, cuánto más las personas que Él mismo nos escogió, cuánto más nosotros. Por eso este es un tiempo en que el Señor está separando personas para Él, solo para Él. Este es un tiempo, en otras palabras, que el Señor está ungiendo poderosamente, con una unción, con dos unciones, con la doble porción, con tres unciones, ¿sí? Poderosas para vivir, ¿sí? Porque un tiempo como estos no se los vive, sino ungidos con pasión. No se los va a vivir de otra manera, ¿sí? Amén. Sí, entonces, en esta noche, esta es la enseñanza, porque vamos a tratar todo el tema aún de cómo era el aceite de la unción. ¿Qué se unge? ¿Qué no se unge? ¿Sí? ¿Cuándo se unge? ¿Por qué se unge? ¿Sí? ¿Qué instrumentos se ungen? ¿Sí? ¿Cómo se los ungía? ¿Y cuál era el uso que se les daba? Porque también no se puede andar ungiendo lo que se les ocurre para usarlo indecorosamente, infamemente. No puedes con el aceite de la unción decir, ay, mis uñas que me crezcan, me voy a ungir. No, ¿sí? Vamos a hablar de todo eso para que tú entiendas cómo usar el aceite de la unción que tienes en tu casa, ¿sí? ¿Qué es cuando te ungimos en la iglesia? Mire,
Em, en la iglesia va una persona que no conoce de Dios, pero tiene el deseo, ¿sí?, de separarse para Dios. Sí, le ungimos, porque esa persona en su necesidad quiere buscar de Dios. Lo ungimos y sabemos que muchas veces esas personas, así Dios los va a guardar y ellas también se van a guardar, ¿sí? Pero hay casos de personas, aún cristianos, que les gusta que les unjan, pero no guardan nada en santidad. Es como la nada. ¿Sí? Entonces vamos a tener aún un espíritu activado para saber qué te representó la unción, para qué te está sirviendo la unción. Primero, en lo físico, el chorro de aceite que tocó tu frente, que tocó tus cabellos, tu cabeza, ¿sí? Y así como lo espiritual. Toma en cuenta que para Dios nos dio cosas simbólicas para repetirlas, porque aunque parezcan la nada, y mucha gente dijera, no, una unción nomás es, un aceite nomás es, no es agua bendita, hermanos, es algo más poderoso. Si imagínense en religiones antiguas, respetaban tanto el agua bendita, yo me acuerdo que hasta creo que iban llevando a las casas a tener en los closets el pote del agua bendita que el cura bendijo y sacaban pero tratándolo con un cuidado, y el agua bendita, acaso que iban a lavar el carro con el agua bendita, o sea, qué bestia, o sea, el agua bendita para cosas con temor, ¿verdad? Cuánto más conociendo la verdad y teniendo el aceite de la unción, cuánto más sabiendo que es el Señor, el Padre y el Señor Jesucristo quien nos volvió a recordar el ungirnos, el ungirse, el estar enfermos, unja al enfermo. ¿Cuánto más no voy a tratar especialmente el aceite y la unción? No como aceite, sino como lo que representa, como la esencia espiritual de lo que es. Esto no es un fetiche, esto no es un agua, sí, es un aceite que lo voy a usar, pero yo entiendo que es el poder de Dios, del Espíritu Santo que está sobre mí. Entonces ahí yo voy a tener cuidado como ordena la Biblia, como ordena la palabra, hacerlo, ¿sí? Y voy a tener el cuidado de que este templo ungido, este yo ungida, que me unjo, aún yo me unjo, me guardo, me guardo. Me guardo de cuántas cosas, ¿por qué? Porque soy una ungida de Dios, soy ungida, ¿sí? Y cuando oro aún, cojo el aceite y me vuelvo a ungir, ¿sí? Unjo mi cabeza con aceite. Entonces empiezo ungiendo siempre mi cabeza, unjo mi corazón, ¿sí? Unjo mis huesos, ¿sí? Donde hay crecimiento. Les unjo a mis hijas, le unjo a mi hijo, a mi esposo, unjo la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ordenanza aún en la palabra de que se puede ungir, se debe ungir y que no, ¿sí? Entonces, todo eso es importante este tiempo difícil. Usted tiene que empezar a hacer las cosas que el cielo le manda. Usted tiene que ser una ungida de Dios. Usted tiene que ser una ungida poderosa, un ungido de Dios. Sí, un hombre, una mujer de Dios que tiene su cabeza ungida, sus ojos ungidos, sus palabras ungidas, su olfato ungido, sus oídos ungidos para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás ungido y todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes está ungida. Entonces vas a tener llena los pensamientos de Dios y no te va a estar estorbando cualquier mosca que se le ocurrió al diablo enviarte y va a causarte un estrago, una enfermedad, un dolor, una locura, un separamiento, una decisión equivocada, una visión corta, una enfermedad grave. No, ¿entiende? Para eso es la unción, por eso la unción sana. Por eso la unción se aplica también en los enfermos, para sanidad. Enfermos físicos, enfermos del alma, para sanidad. Porque la unción sana, la unción te libra de enfermedades, la unción te libra de malas decisiones, la unción guarda tus pensamientos, la unción unge tu cabeza, la unción te abre visión espiritual. La unción te abre oídos espirituales. La unción
Abre tus ojos espirituales. Por eso, qué importante es guardarse. ¿Cómo puede ser posible? No va Dios a ungir algo para que tú lo contamines. Recuerda que reinos se cayeron, como fue el reino de Babilonia. El día de su caída fue el día que profanó un utensilio usado en el templo de Jehová. Ese día llenó la copa de las barbaridades que pudo hacer. Entonces, esa misma madrugada, la Biblia cuenta, y de eso también hablaremos, ese imperio total cayó porque osó en contaminar un utensilio de Jehová Dios del templo. Y el demonio que a este hombre le controló sabía lo que hacía, por eso él pidió, dijo, mándenme a traer los vasos de oro del templo, que ahí me voy a tomar el vino. Y ese día su imperio cayó. Mire qué, unción en un utensilio hizo que caiga un imperio entero. ¿Sí? ¿Para qué? Para libertad de los hijos de Dios. Amén. Entonces, nomás es la entrada para todo lo que vamos a aprender. Que el Espíritu de Jehová esté sobre tu vida. Que el Espíritu de Jehová esté sobre tu casa en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Jehová, la unción por la cual Dios lo puso y lo derramó sobre ti, te haga libre. Te haga libre. Te va a dejar libre. Por eso qué importante es la unción. Te va a dejar libre de toda mosca que quiera volar alrededor de tu cabeza, de toda enfermedad que Satanás haya planificado contra tu vida, de toda enfermedad espiritual que Satanás haya planificado contra tu propósito divino. ¿Sí? El poder de Jehová, el poder de la unción, el Espíritu del Señor esté sobre ti. El Espíritu del Señor esté sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha ungido Jehová. ¿Sí? Para hacer grandes cosas sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra unción, amados. Yo diría, nuestra unción no es solo con aceite. Nuestra unción es con sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es un poder, ¿sí? Que las naciones verán y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas hará Jehová con estos. En el nombre de Jesús les bendecimos, amados hijos, amadas hijas. Les bendecimos a quienes hoy han recibido esta enseñanza, que sea de edificación, no se pierdan podríamos decir la serie, como muchos otros predicadores dicen, no se pierda la serie, no se pierda la serie de la unción para su vida, no se pierda, ¿sí? En el nombre de Jesús, un abrazo para todos, ¿sí? Y el Espíritu de Jehová